compañía, a Lucas Klobovs. Conversamos con él la semana pasada acerca de esta, yo diría, más que encuesta, un informe de fondo, muy, muy bien hecho de Q-Social. Lucas es especialista en opinión pública y análisis electoral en la TAM, director de opinión pública en Q-Social, como acabo de mencionar. También especialista en modelos estadísticos de predicción del voto, humor social y aprobación de gestión. Bueno, y la verdad es que nos habíamos prometido, o al menos yo le había pedido, que tuviésemos esta segunda conversación porque no habíamos podido avanzar hacia la segunda parte de esta encuesta que tiene que ver con la conversación digital en Argentina. Y yo me he tomado el atrevimiento, y él me dirá, por supuesto, me he tomado el atrevimiento de hacer una especie de síntesis conceptual. Esta conversación digital, digo, que viró de la euforia mundialista en junio, ¿no?, a la repentina e intensa politización en este julio que estamos transitando, con el mojón, con el hito que significó la declaración global, las Malvinas son argentinas. Esto ha pasado en el medio, ¿no es cierto?, de las mediciones y estudios que han hecho Lucas y su equipo. ¿Qué tal, Lucas? Buen día, ¿cómo te va? Hola Clara, buen día, ¿cómo estás? Un gusto escucharte, Lucas. Muchas gracias por compartir esta mañana tan especial, ¿no? Después del partido. ¿Cómo terminaste de ánimo ayer? Bueno, ayer con la tristeza lógica, también con la satisfacción de haber visto un equipo que nos representó y después tratando de calmar a mis tres hijas que lloraban desconsoladas al ver a Messi llorar. Ay, sí, no es para menos. La verdad es que en ese momento me levanté y me fui porque me daba mucha pena y por supuesto uno lo comprende como ser humano, ¿no es cierto? Es Sí. inevitable, pero pero bueno, en su representación, ¿es cierto?, como capitán del seleccionado, dejaron todo. Totalmente. Y se perdió contra claramente el mejor equipo Sí, del campeonato. Creo que la sensación incluso hubiese sido más amarga si hubiésemos merecido ganar y no lo hubiésemos hecho. Yo creo que claro. acá Argentina compitió hasta el final contra un equipo muy bueno que los superó y bueno, hay que reconocer cuando un equipo juega mejor y también ser agradecido con todo esto que venimos viendo con la selección el 2021 que también hay que reconocer que no es normal llegar a finales permanentemente. De hecho, de los últimos Claro, cuatro mundiales, Argentina llegó a tres finales. tal Es cual, algo tal cual. increíble. Sí, 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 sí. Y bueno, y como decía yo, este mojón, este hito, ¿no? Este pequeño, tembladerar que desataron al interior de nosotros, digo, como pueblo argentino, pero con proyección global. Vos es que pensaba esta mañana temprano, Lucas, comparto con la audiencia y con vos, eh, que, que Milei, ni siquiera, ¿no?, el gobierno que representa el régimen, eh, ni siquiera en esta instancia pueden resolver con cierta idoneidad, este, con cierta hidalguía, ni siquiera un feriado, la declaración de un feriado, ¿te das cuenta? Es decir, realmente son la nada misma, en donde lo único que vos ves articulado allí tiene que ver, y entramos en tema, ¿no es cierto?,
esa que ustedes llaman o califican o conceptúan como vitalidad comunicativa de Milei en lo que va de este año, ¿no? La caída que hubo, verdaderamente se sustenta en la diatriba y nada más. Sí, lo que vemos este año fue particular por la existencia de un mundial, y de hecho eso se ve. Si uno analiza las conversaciones digitales, lo que vemos es que el deporte concentró casi el 80% del volumen y de las interacciones, y obviamente todo lo político, económico y social se desplomó. Sí. En mayo el 16% de las conversaciones digitales eran relacionadas a lo político, económico y social, ahora pasó al 4,5%. Es decir, claramente hubo un cambio en la agenda, y es lógico, eh, Claro, eh, es lógico. Eh, y también lo otro que es interesante, que en esta situación la coyuntura, digamos, nacional se corrió a un plano, y lo que terminó preponderando fue la emoción. Y ahí sí, vuelvo, lo conecto este tema con algo que se viene viendo en las democracias, y que se viene incluso estudiando, es cómo las emociones impactan cada vez más en las decisiones políticas de los ciudadanos, en el voto, en la mirada que hay hacia un dirigente, hacia un gobernador, hacia un presidente. Durante muchísimos años se creía o se pensaba, y de hecho hay un sector de la biblioteca que sigue pensando así, que la decisión de aprobar o no, o de votar a un dirigente o no, estaba más condicionado por un aspecto racional, es decir, de una ah, elaboración racional de las personas. sí, Eh, y en los últimos años empezó a haber evidencia de que las emociones juegan un papel muy importante. ajá, Eh, y de hecho, por ejemplo, un ejemplo claro de eso es el crecimiento del voto negativo. ajá, No en nuestra última encuesta, sino en la anterior, el sí, 41% de los argentinos decía de que estaba predispuesto a votar a un candidato no porque se sentía identificado, sino simplemente porque no le gustaba el otro, para evitar claro, que el otro gane. claro. Eso refleja claramente un componente emocional y sentimental en una decisión tan importante como el voto. Bueno, eso se ve traducido en el resto de las facetas de la sociedad. Dos cosas con respecto a esto que estás señalando, te pregunto, te pregunto, Lucas. Uno, esta predominancia, digamos, de lo emocional, ¿no? Eh, es una de las características, de las características del ADN, digamos, de las redes digitales por su, ¿no es cierto?, por su modus operandi, por una parte, y por otra, pensaba yo mientras te escuchaba, lo peligroso que es eso, porque, bueno, sabemos, las emociones son muy volátiles. Bueno, efectivamente, una de las consecuencias, diría, que tiene la irrupción de Internet en su explosión que estamos viendo en los últimos años, la irrupción de las redes sociales, el escroleo permanente, el impacto que tiene eh, toda esa utilización, y cómo se consume de manera novedosa Internet. Todo eso tiene consecuencias en diferentes aspectos de la vida. De la misma manera que se habla que los niños que están expuestos a tablets, celulares, etcétera, tienen algunos problemas emocionales, etcétera, etcétera. Eso también tiene consecuencias en la política. Una de esas consecuencias es claramente esa
esa búsqueda de emocionalidad permanente, y eso a su vez deriva en otra consecuencia, que obviamente estoy haciendo un reduccionismo muy rápido, Claro, pero es claro. el hecho de que las campañas electorales se comienzan a elaborar teniendo en cuenta ese contexto. Entonces, para convencer a un ciudadano de que lo vote, no va a estar dado en función de la comunicación de un plan de gobierno, de las 10 primeras medidas que quiere tomar un candidato si fuera presidente, porque eso no lo va a ver nadie. Porque la nueva forma de informarse, que es a través del escroleo permanente de las redes, hace que si no me genera atención en los primeros segundos, yo paso. Entonces, escuchar a un político con un plan de gobierno, eso genera aburrimiento. Por lo tanto, lo que se necesita para captar la atención es algo de impacto y de mucha emocionalidad. Bueno, eso corre el debate político, ¿no? Sí, Y sí. eso obviamente afecta el debate político, incluso también la posibilidad de generar acuerdos programáticos para Claro, gobernar, exactamente, etcétera. Ese es un problema al exactamente. cual nos estamos enfrentando, y que, bueno, la política también tendrá que hacer su parte para tratar de ver cómo se enfrenta y cómo responde a este nuevo contexto. Claro, ¿cómo le da forma? ¿No? ¿Cómo le da forma? Porque escuché una entrevista que le hicieron a Bianco del gobierno bonaerense, ¿no? De Kicillof. El jefe de gabinete, ¿no? Sí, Carlos de Bianco es, ¿no? Sí, sí. En el que bueno, de algún modo lo urgían, ¿no? A dejar de lado la interna. Estoy también sintetizando brutamente una entrevista de una hora, a dejar la interna del peronismo de lado y formular un programa, ¿no? Eh, bueno, más allá de las argumentaciones con las que no comparto, pero lo que él señalaba es que eh, hay que buscar, tienen que buscar y encontrar, ¿no es cierto?, esto que vos decís, un eslogan, ¿no? Porque un eslogan que enganche. Así lo digo, muy simple. No sé si se acuerdan ustedes, así fue. Ojo, esto independientemente de que después esto se verifique en la realidad, se cumpla o no, ese eslogan, ¿no? El salariazo de Menem, ¿se acuerdan? ¿No? Mm. El combate contra la casta del propio Milei, ¿no? Ahora, lamentablemente, eso nos impide, como pueblo me refiero, ¿no es cierto?, racionalizar ningún tipo de política a largo plazo. Bueno, una vez en una exposición, Facundo Manes dijo que estábamos dando clases, una educación a los alumnos del siglo XXI con herramientas del siglo XX. Bueno, Sí. esa frase que dio en una conferencia la Mm. traigo también acá, porque hacer campaña eh, con un contexto nuevo implica renovarse, implica adaptarse, pero esa adaptación también, yo creo que en el fondo tiene que tener en cuenta la madurez cívica, o fomentar la madurez cívica, fomentar el diálogo político. No nos tenemos que olvidar en el fondo del horizonte de la política, que va Mm. más allá de ganar una elección o ganar un debate, de poder transformar la vida a los argentinos. De la misma manera que vos mencionaste esos nuevos eslogan de la lucha contra la casta de Milei, eh, etcétera, o incluso Macri, si nos vamos más atrás, era pobreza cero, luchar con, Sí. contra el narcotráfico y unir a los argentinos. Bueno, yo creo que termina siendo formas
readaptarse al nuevo contexto, sabiendo de que es necesario un diálogo político también que sea capaz de trascender a eso. Ujú. Porque en una sociedad polarizada, donde cada vez más los espacios políticos hablan a sus espacios, y hay todo un segmento de la población que no se ve interpelada, Ajá, eh, porque le terminan hablando, digamos, a sus núcleos duros. claro. Si ponemos en números, uno puede estimar a través de las encuestas que uno va monitoreando que la Libertad Avanza tiene a nivel nacional un núcleo duro de más o menos 25%, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero pongamos en promedio 25%. El peronismo tiene otro tanto similar. Después queda una proporción en el medio muy grande, que es la que va cambiando o va siendo volátil a la hora de inclinarse hacia un sector o hacia otro. Bueno, hay que saber interpelar a ese segmento, de poder encontrar formas de establecer vasos comunicantes con ese segmento intermedio, que es un segmento más, obviamente, más complicado para llegar, porque no tiene una afinidad lógica o natural con diferentes espacios, y por lo tanto es un desafío importante para la clase política de poder llegar a ellos. Justamente eso te estaba por señalar. Bueno, ustedes señalan, quiero compartir esto con la audiencia, en el análisis de junio, el hallazgo central, ¿no es cierto?, de esto que estaba señalando vos, ¿no es cierto?, de la emoción por sobre la coyuntura, pero, bueno, temas que en junio formaron parte de la conversación digital, la muerte del Indio Solari, el caso Loan, los terremotos en Venezuela, el caso Adorni, ¿no? Las internas del oficialismo, el ajuste, la universidad, estoy enumerando nada más, Colombia. Bueno, ahora a la luz, digamos, y te estoy pidiendo un anticipo, porque todavía, por supuesto, ustedes no lo han estudiado ni medido, ¿no? ¿Qué en tu experiencia, digamos, qué impacto crees vos, porque podríamos enumerar muchas cosas, Lucas, pero qué impacto crees vos que va a tener, digamos, si es que se va a sostener en el tiempo, por otro lado, ¿no es cierto? Este pronunciamiento, ¿no es cierto? Las Malvinas son argentinas, que va mucho más allá incluso del reclamo por la soberanía. No, yo puntualmente con respecto al tema de Malvinas y ese efecto de unidad transversal que generó eso y demás, yo creo que termina siendo, o mi hipótesis es que termine siendo como un paréntesis en la historia argentina. El mundial para mí funciona como eso. Es un Ajá, mes donde la agenda mediática se corre, los argentinos se unen en pos de una causa nacional futbolera. Una vez que ah, termina el mundial, se cierra ese paréntesis y, entre comillas, volvemos a la normalidad, si se ajá, quiere, y cada uno vuelve a mirar sus propios intereses o incluso también aquello que lo diferencia. Mira, traigo un ejemplo futbolero. ajá, Leía en Twitter algunos comentarios, o en X más específicamente, eh, comentarios de algunas personas. A mí me gusta mucho el fútbol y soy de River, ¿no? El sí, sábado próximo River juega contra Barracas Central. Entonces sí, muchos hinchas, por lo que se leía, hacían mención justamente a eso. Bueno, terminó el Mundial y ahora nos vamos a ver la diferencia entre lo que es ver a la selección y volver a la realidad de lo que es River. Ese pequeño ejemplo para mí ilustra lo que va a pasar con la coyuntura
nacional. Ajá. Aquellas diferencias que generaban diferencias en la sociedad van a volver a retomar, y esos elementos de unidad tan fuerte como el mundial lentamente se van a ir evaporando. La agenda política se va a volver a establecer, la agenda económica se va a va a volver a ser predominante, e incluso te diría más, yo creo que muchos potenciales candidatos a presidente en el 2027 estaban esperando el cierre del mundial para empezar a mover de manera más firme intereses, acciones, mensajes y estrategias. Claro. Entonces, No, por eso eso sin digo duda. de que Sí. el mundial fue simplemente una ventana de oxígeno, eh, que en un momento esa ventana se cierra. Ahora, pero fíjate, por esa ventana, ¿no? Y yo creo que, no sé si te pasó a vos, a mí sí, por esa ventana, digo, se coló una emocionalidad que fue más allá, digamos, más allá, en alcance y en profundidad, para la manifestación de convicciones desde un punto de vista ideológico. Es decir, voy a enumerar. Eh, Creo que, por ejemplo, la declaración de Verde Oliva, como le dicen algunos colegas, a la ministra de Seguridad, a Monte Oliva, ¿no es cierto?, de un acatamiento, como ya sabemos, ¿no es cierto?, a pie juntilla de lo que Estados Unidos diga, ¿no es cierto?, prohibiendo una manifestación a favor de Malvinas, por una parte, por otra, el permanente, voy a usar el término futbolero, el permanente offside en el que se desplaza Milei, ¿no es cierto?, hablando primero, ¿no es cierto?, de reivindicaciones nacionalistas berretas y rancias, de un nacionalismo bananero y qué sé yo, a luego dar un paso atrás cuando el propio Estados Unidos dice esta manifestación está defendida por la primera enmienda de la Constitución norteamericana, ¿no? Yo creo que hay un trasfondo ahí. Fíjate otro, y sumo otro y te escucho. Ayer cuando Trump entró a la cancha para entregar los premios, la pasó muy mal, porque en cuanto fue anunciada su presencia, bajó del palco y las cámaras lo enfocaron en la pantalla gigante, fue un abucheo y una silbatina generalizada. Sí, eh, a ver, puntualmente con respecto a Trump, sí, eso se vio, se escuchó. El gobierno claramente se alinea a Estados Unidos, pero cuando uno pregunta en encuestas cuáles son las políticas que debería continuar el próximo presidente, esta alineación con Estados Unidos es una de las políticas que menos aceptación tiene de cara a un próximo gobierno. Sí. Entonces no existe tal consenso respecto a la política exterior argentina que lleva a cabo el gobierno. Sí, Ahí hay un punto, sí, hay un punto a considerar. De hecho, por eso, si bien hay una parte del electorado que apoya al gobierno, comparte aspectos ideológicos, hay una parte que no, claro. que apoya al gobierno tal vez por otras causas, pero no por un elemento de afinidad ideológica. Mm. Eh, con respecto a las Malvinas, yo creo que es un tema muy importante, obviamente, en la historia argentina, en la idiosincrasia nacional, pero lamentablemente es un tema que aparece en determinadas circunstancias Ajá. y después
por lo menos en la agenda de lo que uno releva en encuestas, en la Sí, conversación digital, lamentablemente no es un tema como que está presente. De ajá, hecho, efectivamente, cuando jugamos contra Inglaterra, con la bandera que se le tiró a los jugadores, con las declaraciones de Montolivia, con las de Milei, etcétera, etcétera, se instaló el tema, obviamente, en la agenda pública, eh, pero me da la sensación de que veo difícil de que eso termine siendo un elemento, por lo menos que sea expuesto de manera clara eh, y constante. Y lo digo claro. lamentablemente, ¿eh? No, Sí, no, sí, no es sí, que estoy haciendo una defensa de eso, claro. sino describiendo simplemente algo que veo y que me da la sensación de que va a terminar ocurriendo. Claro. Bueno, van a tener vos y tu equipo oportunidad de ir midiendo eso, y mirá, ¿no? Por, qué sé yo, contraste y constatación, ojalá que no sea así, yo deseo lo mismo que vos. Justamente hoy se supo que el gobierno, el gobierno inglés en Malvinas ya arrancó con la explotación de petróleo, concretamente, Mm, ¿no? Lo cual, por supuesto, le va a fortalecer la espalda financiera y política del gobierno Kelper, ¿no? mm. Bueno, qué más desafío, ¿no es cierto?, a los reclamos de soberanía que ese hecho tan concreto y preocupante, pero no pasa por el radar de la agenda pública, creo yo. Mm. Sí, e incluso, por ejemplo, sí destaco claramente que lo que sucedió con el fútbol y Malvinas puso en consideración tal vez a generaciones que históricamente por una cuestión generacional no Claro, vivieron el tema, sí, lo puso en agenda. Y creo que si bien obviamente en la escuela se estudia, etcétera, yo creo que hubo muchos jóvenes que se acercaron al tema no desde un punto de vista racional, y ahí vuelvo al tema de las emociones, sí, sino desde el punto de vista emocional, que claro, es lo que termina más, siendo más impactante. Yo lo viví, por ejemplo, personalmente. Yo tengo hijas chiquitas, sí, de 8 6 y 4 años, y bueno, mi hija de 8 y de 6 preguntaron. claro, Eh, sí, entonces, claro, bueno, claro, para eso también el fútbol sirve para eh, conectar con una parte de la historia muy importante de la Argentina, y conectarse no porque hay un examen y entonces hay que estudiar, sino conectarse claro, claro, desde las claro. emociones, desde lo que pasó, desde las personas que vivieron y sufrieron, desde las pérdidas, desde las familias que sufrieron esos momentos, etcétera. Claro, de todo el contexto. Lucas, te agradezco Mm. muchísimo esta interesantísima conversación, que es esclarecedora y que vamos a tener permanentemente que tenerla en cuenta, sobre todo a partir de ahora, que como vos decís muy bien, ya este segundo semestre, ¿no es cierto?, vamos a entrar, queramos o no, en modo campaña, ¿no? Ya hay atisbos de eso, entonces voy a esperar ansiosa la próxima encuesta. Así que te mando Va- un abrazo enorme. Gracias, Clara, y a disposición, obviamente, para seguir conversando. Muchísimas gracias. Hemos estado en diálogo con Lucas Klobops, especialista en opinión pública y análisis electoral en LATAM y director de opinión pública de Q Social.